Bendiciones, es un gusto volverles a saludar. Debido a tantas llamadas y mensajes a través de mis redes sociales, preguntándome esto, ¿es la voluntad de Dios divorciarme, sí o no? Ya había hecho un estudio anteriormente, pero me veo a la necesidad de hacer un segundo estudio. Que las Escrituras nos den una respuesta a esta inquietud. ¿Es o no la voluntad de Dios el divorcio y el recasamiento? Y vamos a darle una buena interpretación a la palabra de Dios sin sacarla de contexto y sin adulterarla. Partamos. En el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 3, le hacen también esta pregunta a Jesús. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta es la voluntad perfecta y única de Dios. Pero los fariseos no daban el brazo a torcer. Querían escuchar alguna justificación para el repudio o el divorcio, como algunos quisieran justificarse y buscar algún texto que ampare el divorcio. Sigamos leyendo Mateo 19, 7. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Siempre el plan de Dios es que se mantengan unidos hasta el final. Aparentemente hay una cláusula, una luz verde para divorciarse, salvo por causa de fornicación, o sea, adulterio, infidelidad. La voluntad de Dios es que no se divorcien, pero si hubo infidelidad, hay un motivo y hay una licencia para separarse o divorciarse. Pero eso no significa que me vaya a casar con alguien más y rehaga mi vida en un recasamiento. Eso no fue lo que dijo Jesús. ¿Qué dijo él? Y si se casa con otra, adultera, hablando del varón. Si el varón se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, o sea la mujer, se casa con alguien más, también adultera. Pero el apóstol Pablo nos abre el panorama un poquito mucho mejor. Primera de Corintios 7:10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con el marido, y que el marido no abandone a su mujer. O sea, el camino a tomar es el reconcilio. Pero no soporto la traición, la infidelidad. Entonces, quédese sin casar. El precio de la falta de su perdón es quedarse solo o sola. Y si no, vamos al reconcilio. Una vez más el apóstol Pablo en Romanos 7:2 dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. La única manera de poder volverse a casar es que la pareja muera. ¿Cuál es el camino a tomar? Reconcilio o quedarse solo. Pero, hermano, mi marido se ha vuelto muy violento, mucho abuso físico y verbal. Pero yo creo que al principio no era así. Cuando se conocieron los primeros años de matrimonio, no creo que era así.
¿Por qué es que ahora el matrimonio se ha vuelto muy difícil? Seguramente han permitido que el enemigo ha entrado a ese hogar, descuidaron su comunión con Dios, la lectura de la Biblia, la oración, el congregarse. Recordemos lo que dice Juan 10:10, el adversario no viene sino para matar, robar y destruir. Seguramente le abrieron las puertas. Escuche lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos, y esto es muy, pero muy delicado. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Si usted no quiere que Dios le juzgue, entonces mantenga su matrimonio hasta el final. Si usted está planeando abandonar a su mujer porque ya envejeció, porque engordó, le salieron lonjas, ¿cómo no si ya le dio 6 o 5 hijos? Es de esperarse. No hay ninguna justificación, y mucho menos porque ya le puso el ojo a una más bonita y a una más jovencita. Usted que es soltera tampoco puede casarse con un divorciado. Y aprovecho la oportunidad para mandar un mensaje a todos los pastores y líderes cristianos. Cuán importante es dar unas clases prematrimoniales. Dejarles en claro a las parejas que solo se casa una vez y es para toda la vida, y que no es la voluntad de Dios el divorcio, y tienen que pensarlo muy bien. Para eso es el noviazgo, conocer a la pareja. Y antes de dar ese paso decisivo, tener en cuenta y bien claro que el matrimonio solo es una vez en la vida y es hasta que la muerte los separe. Hay 3 pecados que se comete en el divorcio. Número 1, el pecado del adulterio o fornicación. Si hubo infidelidad, eso quiere decir que uno de los dos pecó y es pecado. Número 2, se tomó el nombre de Dios en vano. Dice la Biblia, Santiago 5:12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Cuando usted se casó, le hicieron jurar sobre la Biblia. Jura delante de Dios que solo la muerte hará separación de ustedes. ¿Y qué dijo? Lo juro, tomaste el nombre de Dios. ¿Y dónde quedó esa promesa? A la hora del divorcio, tomaste el nombre de Dios en vano. Pecado número 3, la falta de perdón. Y dice la Biblia en el libro de Mateo 6:14, si nosotros no perdonamos las ofensas, tampoco vuestro Padre nos perdonará. Es que yo no perdono, tengo dignidad. Yo sí no perdono, que perdone otro, pero yo no. Está bien, no perdonas, Dios tampoco te perdona. Por eso, el divorcio no es la voluntad de Dios. Pero bien, seguramente muchas parejas me dirán, hermano Diego, de todas maneras, ya me divorcié. Ya tengo vida hecha con alguien más. Y ya tenemos hijos de por medio. Por eso hay que pensarlo muy bien antes de tomar esa decisión. El detalle es que no tomamos a Dios en cuenta en nuestras decisiones. Si estás pensando divorciarte, ¿ya consultaste a Dios? ¿Ya le consultaste a su palabra? ¿Es o no es su voluntad? De todas maneras, ya estoy divorciado, ya estoy divorciada, ya tengo familia con alguien más, tengo hijos, no los puedo abandonar. Ahora, ¿qué queda? Lo que queda es un arrepentimiento genuino. Buscar el perdón de Dios, pero arrepentirse de todo corazón, y esto es lo maravilloso, que Dios perdona todo pecado si uno busca el perdón. Y hay un arrepentimiento genuino y le dices a Dios con todo tu corazón, perdóname. Lo hice por ignorancia, por soberbia, por desobediencia. Ya lo hice, Señor, perdóname. Pero si tú eres de aquellas personas
que siempre se expresa así: a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Yo hago con mi vida lo que más me parezca. Tú no eres nadie para meterte en mi vida, así es que déjame vivir la mía. Bueno, con esa actitud no creo que alcances el perdón de Dios. Con esa actitud no creo que alcances el favor y el perdón de Dios. Es importante reconocer que fallamos. Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Isaías 1:18 me fascina. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué significa esto? Cualquier pecado que nosotros hayamos hecho, Dios nos perdona. Por muy sucio, por muy feo que sea, Dios nos perdona. Y dice en Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Pero busca el perdón de Dios y dile: Señor, perdóname, o perdónanos, Señor, yo y mi pareja, porque hemos cometido pecado de divorcio, hemos cometido el pecado de adulterio. Mayormente si fue usted el que falló y la mujer le dio la carta de divorcio e hizo su vida con alguien más, usted es el que está en mayor pecado. Pero busque el perdón de Dios. Dios perdona, pero hay que demostrarle arrepentimiento. Tiene que derramar lágrimas sinceras y que Dios vea ese arrepentimiento. Grandes hombres de la Biblia fallaron. Por ejemplo, el rey David le falló a Dios en adulterio y conspiración de muerte, y Dios le perdonó. Puede leer el Salmo 51. Ahí vemos el corazón del rey David arrepentido y buscando el favor de Dios. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Así como Pedro, que le falló a Jesús, pero él lloró amargamente cuando escuchó el canto del gallo. Dice que lloró amargamente. ¿Qué significa eso? Arrepentimiento. Se dolió de su falta. Pero hay muchas personas que ni siquiera derraman una lágrima de arrepentimiento. No se contristan de lo que han hecho. De todas maneras, los que ya se divorciaron, lo hecho está. Busquen el perdón y el favor de Dios. Y usted, que está pensando divorciarse, piénselo muy bien. No vaya en contra de las Escrituras. Y mayormente, si sus intenciones son otras, porque ya se enamoró de otra más joven, o usted, mujer, se enamoró de otro más joven. Y solteras y solteros, definitivamente ustedes no pueden casarse con alguien divorciado. Cásense con un soltero. Que Dios les bendiga. Espero que este estudio haya sido de bendición. Hasta la próxima.